Y bueno, como les decía, le damos gracias a Dios por la vida de nuestra invitada. Se las presento, ella es Matilde Caballero y en la iglesia la conocemos como Mati Caballero. Es una hija de Dios, una sierva de Dios que actualmente sirve dentro de la iglesia Rey de Reyes, y hoy Dios la trajo no solo para presentársela, sino para que a través de lo que ella va a hablar glorifique a Dios y puedas tú también saber que en Dios todo es posible. Le damos gracias a Dios por tu vida, Mati. Te pedimos te presentes. ¿Quién es Mati? Para todos aquellos que nos están escuchando, que nos están sintonizando, puedan saber quién es Mati Caballero. Bueno, buenos días. Mi nombre, como dice Mariana, es Matilde Caballero. Pues yo soy de la Ciudad de México. Actualmente vivo aquí en Cancún. Tengo 26 años ya viviendo en Cancún. Y pues tengo 2 hijos. Tengo 38 años de casada. Próximamente el 14 de marzo ya cumplimos 39. Pues ahora sí que tengo 2 hijos, tuve nada más 2 hijos, y pues aquí la verdad es que conocí de Dios. Me vine para acá, para la ciudad para Cancún en el 2000. Venimos de una familia muy numerosa de 9 hermanos. Mis padres tuvieron 9 hijos, soy la más pequeña. Y pues realmente aquí pues yo no quería, así como que yo no me veía con tantos hijos, y yo siempre decidí tener 2 nada más, ¿no? Venía yo pues de una familia. Mis padres son de allá de la Ciudad de México, pero realmente yo no quería como que tener esa vida que ellos llevaban. Yo siempre me vi con menos hijos y con una vida diferente. Y en la búsqueda yo le pedía a Dios, sin conocerlo todavía como ahora lo conozco, le pedía que me quería ir a otra ciudad, pensando que ahí iba a ser diferente. Pues realmente, sin conocer Cancún, me vine a Cancún. ¿Llegas con tu esposo aquí a Cancún? Sí, llego aquí con mi esposo y mis 2 hijos que estaban pequeños. Tenían 11 años, 11 y 10 años, Adrián y Nancy. Y aquí llegamos en el 2000, y pensando que las cosas como yo vivía en mi matrimonio, pues iba a ser diferente. Y no, realmente no fue así, ¿no? Pensando que la ciudad iba a cambiar a mi esposo, porque él realmente venía de esa adicción del alcohol muy fuerte y del adulterio. Entonces yo quería pues tener un cambio en mi vida. Yo no quería tener esa familia como mis padres. Y pues bueno, oh sorpresa, que así no fue aquí, ¿no? Entonces tú venías de la Ciudad de México, naciste en la Ciudad de México, te casaste ahí, tuviste tus hijos ahí y venías huyendo de la Ciudad de México por problemas matrimoniales, de adicción de tu esposo. Ajá, venía como que quería yo para mi esposo queríamos como tener ese matrimonio como a veces busca uno todo, ese matrimonio como perfecto, ¿no? Sabemos que no hay ni un matrimonio perfecto, pero sí quería yo realmente que fuera diferente, que realmente yo lo veía para que él cambiara, ¿no? Del alcoholismo y del adulterio. Ajá. Y así fue como yo venía huyendo de de ese lugar, y así de la nada surgió que yo quería irme a otro lugar. Yo le decía, o nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a Cancún. Sin conocer Cancún, yo vine a llegar aquí a Cancún. No tenías familia aquí, Nadie, nada. no conocía yo a nadie, pero ahora yo sé que fue Dios el que puso el hacer como el querer, sin que yo conociera. Y como a los
3 años, 2 años, como 3 años, 4 años que ya tenía yo en Cancún, yo estaba pues decepcionada porque mi esposo continuaba en la misma situación. Y después pues yo ya nada más no mi esposo, ¿no? Sino mis hijos fueron creciendo y pues ya más tarde me di cuenta que ellos pues consumían droga y todo eso, ¿no? Entonces estaba yo así como más desesperada y yo decía, ¿por qué me tuve que venir de tan lejos y dejar a toda mi familia? Nunca me había separado de de mis padres, de mis hermanos. Éramos una familia muy unida, Ujú. pero realmente pues fue diferente, ¿no? El habernos cambiado aquí fue un cambio muy fuerte que realmente después dije, ¿por qué me vine para acá? ¿Por qué si todo no ha cambiado? Pero ahora me doy cuenta. Porque en ese momento tenías un caos tu vida. Sí, sí, claro, claro. Entonces realmente el cambio que yo quería y que pensé que iba a haber aquí, no lo hubo. Y, y pues entonces ya empiezo a conocer a una hermana. Bueno, no sabía yo que era una hermana en Cristo, pero ella nos cortaba el cabello. Y para mí se me hace muy fácil ser amistades y empecé a platicar mucho con ella. Empezamos a tener como una amistad y ella me empieza a platicar en mi búsqueda, así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Me regreso a la Ciudad de México? ¿No me regreso? Ya no tenía yo nada. Allá habíamos vendido nuestras cosas, nuestra casa, todo, no teníamos nada, ni como decíamos, como para qué me regreso, ¿no? Ujú. Entonces, ella me empieza a platicar de un Dios. Yo le decía, es que yo lo conozco. Y realmente nosotros, mis padres, nos inculcaron pues el catolicismo, adorar a las imágenes, y a eso siempre siempre nos inclinábamos, ¿no? A lo que mis padres nos enseñaron. Cuando ella me empieza a hablar de un Dios que nunca realmente tampoco había yo leído la Biblia, mis padres tampoco nos inculcaron y nunca la había leído, pero cuando ella me empieza a hablar y a comentar de eso, no, es que mira, la Biblia lo dice, lee, y ella empezó a hacer sus trabajos de evangelismo en mi vida. Ujú. Y me costó mucho trabajo porque yo creía que lo que mis padres me habían inculcado era realmente, pues como la verdad, ¿no? Claro. Entonces decía, no, es que no creo que mis papás se hayan equivocado. Yo decía, no, pero ¿por qué? Y así me costó realmente mucho trabajo. Hasta que ella perseveró y perseveró en mi vida, y le doy la gloria y la honra a Dios por su vida de ella. Y ella fue la que me empezó a meter más como en el caminar de Dios, ¿no? Y así es como empiezo yo a conocerlo. Ella me invitó un día a la iglesia y y sí, como que llegué así como asustada, y pues yo esperaba que la iglesia tuviera así como imágenes y todo, ¿no? En lo que estaba uno Claro. acostumbrado, pero no fue así, como que me daba miedo y dije, ¿y aquí qué es? ¿Por qué está así? Yo pues así como que desorientada. Ujú. Pero ella insistía, ella oraba por mí, insistía y me decía, acepta a Jesús en tu corazón, mira, todo va a ser diferente, vas a seguir con problemas, pero Él te va a ayudar y cosas así. Y yo que me reducía, hasta que yo empecé a ver mi vida, que iba cada día más peor, más peor. Después a mi esposo lo corren de su trabajo, y realmente fue cuando yo ya no tenía, como que Dios me desarmó en todo, de que ya no tenía nada, ni casa, ni dinero, absolutamente nada. Fue como yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Mis hijos estaban realmente estudiando, iban en la primaria, y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Ya mi esposo sin trabajo, ya no tenía, ¿a qué me regreso a la Ciudad de México? Y decía yo, ¿qué hacemos? Hasta que realmente un día me dice, vamos a la iglesia, me decía mi amiga, esta Nora, y me di la oportunidad de ir ese día, y oraron por mí, acepté a Jesús como mi Señor, mi Salvador,
Para mí ese día cambió mi vida. Amén. Cambió mi vida porque nunca más el Señor empezó a demostrar su amor, que Él estaba conmigo a pesar de que yo no lo conocía. Y después supe a través de la palabra que Él fue el que me trajo aquí, que no fue porque yo quise, porque se me ocurrió y así, no, sino que Él me trajo aquí a que yo lo conociera, porque yo estaba tan decepcionada de llegar a lo mismo otra vez y decir que no había valido la pena haber dejado todas mis cosas, mi comodidad que tenía yo allá en la Ciudad de México, mi familia. Y al ver todo eso, cuando yo tengo ese encuentro con Dios, el Señor me pregunta, ¿valió la pena ahora? Y yo le dije, sí, Señor, ha valido la pena porque de ver mi vida como estaba antes y ahora en Él, para mí ha sido algo más valioso y haber dejado todo lo que dejé y lo que perdí. Así que desde ahí empezó mi vida a cambiar. Ahí tú tuviste un encuentro con Dios, un encuentro real con Ajá. Dios, a pesar de que todavía, me imagino que en ese entonces todavía no estaba ordenada tu casa, tu vida, tus hijos, tu esposo, pero tú decidiste seguir a Cristo. Amén, así es. ¿Y cómo fue ese proceso de seguirlo? Porque al principio pues no es tan fácil, ¿no? Esta lucha de ver las circunstancias en Ajá. casa, el caos que hay, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo te empieza a animar, a alentar de que sigas, ¿verdad? Así es. Y entonces pues realmente yo, desde el momento que yo acepto a Jesús, empezó esa búsqueda y me doy cuenta pues muchas cosas en la palabra y realmente pues nunca por la gracia de Dios, en los 21 años que ya tengo, para la gloria y honra de Dios, de conocerlo y estar ahí en perseverando, pues nunca he vuelto atrás por su gracia, porque Él me ha sostenido a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias que hemos pasado. He podido con la ayuda de Él librarlas y es como estoy ahora, ¿no? ¿Y cómo empezó a restaurar tu matrimonio? Porque sabemos que hay muchas personas que están pasando diferentes pruebas, sobre todo en el área del matrimonio aquí en la ciudad de Cancún o donde se encuentren. ¿Cómo atravesaste ahora con Dios esta problemática que venían arrastrando de la Ciudad de México, de muchas otras situaciones que seguramente surgieron entre ustedes? De adulterio, de alcoholismo y bueno, diferentes situaciones que surgen también en el matrimonio cuando Dios no es el centro del matrimonio. ¿Cómo atravesaron ahora con Dios? Pues bueno, recuerdo que cuando yo llegué a Cancún, una esposa de un compañero de trabajo de mi esposo me decía, ¿por qué te decidiste venir a Cancún? Cancún, todos terminan divorciados. Y yo me quedé así como que vengo huyendo de todo eso. Y dije, ¿y cómo es que? Dice, aquí, no sé, dice, pero Cancún, dice, siempre aquí la gente que viene así, dice, termina divorciado. Y fue cuando yo conozco de Dios, pues fue cuando más me aferré y empecé a orar, a conocerlo a través de su palabra. Empecé a orar por mi esposo, para que mi esposo también conociera de Dios. Empecé a orar por mis hijos, para que Dios empezara a obrar en la vida principalmente de mi esposo y después de mis hijos. Y pues a través de la oración así fue como el Señor empezó a obrar. Yo a través de la oración vi cómo Dios empezaba a cambiar la vida de mi esposo. Aquí como que al momento, él cuando yo le empecé a hablar, pues él se rehusaba como yo, por todas las creencias y todo lo que traíamos. Él pensaba que, pues que era así como que los que andan en la calle y tocando de puerta en puerta, y cosas así. Me decía, no, yo no quiero, no quiero nada de eso. Pero en una ocasión, ya teniendo yo como medio año en las cosas de Dios,
él me comenta que se tenía que regresar a la Ciudad de México para que lo iban a ayudar a reingresar a su trabajo y no sé qué. Pero nosotros nunca dejábamos de orar. Y se fue, cuando él se fue, yo le decía, llévate una Biblia, yo sé que te va a hacer falta. Y él empezó cuando él se va, Dios le empieza a hablar ahí también a través de la palabra y se quedó sorprendido. Él llegando allá, él pensó que, pues aquí estoy como libre, solo, mi esposa no me ve, etcétera. Pensó que iba a llegar con sus amigos de siempre, del trabajo, y que los que conocía, con los que se iban a tomar y así. Pero allá, su amigo, el que según era su amigo, con los que se iban a tomar, pues ese amigo ya se había convertido a Cristo. Y él lo lleva a los pies de Cristo. Lo invita a un desayuno, y allá en la Ciudad de México, él acepta a Jesús en su corazón. O sea, nada fue casualidad. Todo lo tenía Dios preparado. Sí. Y entonces él llega a la Ciudad de México con su amigo, que ahora era cristiano. O sea, Dios envió a la persona, no era a través de la esposa. ¿Y qué tan importante es esto que nos comentas en un principio? La oración, ¿verdad? A veces meditamos, no le vemos la importancia a la oración, pero esa oración Dios la escuchó. Amén. Y tú solo estabas orando porque Dios ya tenía preparada la persona, cómo él iba a conocer a Cristo, tu esposo. Y platícame, entonces él conoce a Cristo, recibe a Cristo en la Ciudad de México. Lo invitan a un desayuno y en ese desayuno hacen el llamado. Él no sabía a qué iba, sino que en ese desayuno empiezan a hacer el llamado, quien quería aceptar a Jesús. Y ahí él recibe, me acuerdo que nos llamó muy contentos, llorando. Me dice, ¿qué crees? Me dice, ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Wow, gloria a Dios. Incluso como no salía, estaba ya esperando según una respuesta de que lo iban a ingresar a su trabajo. Y me dice que empezó a leer la Biblia, su amigo le empezó a decir cómo leer la Biblia. Y hasta en 15 días dice que él se terminó la Biblia, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis. Y así fue como él empezó, pero aún así Dios lo tuvo allá medio año, cuando ya yo también empezaba yo con mis hijos. Yo no me había dado cuenta que mi hijo, el mayor, Adrián, él estaba consumiendo droga. Y para mí sí fue como que así, ya me lo imaginaba así, pues mal, ¿no? Y siempre orando por él, nunca dejé de orar. Dije, yo me apropié de esa palabra que decía, yo y mi casa le serviremos al Señor. Y yo me lo hice tanto en mi corazón y me lo creí por fe, que yo sabía que toda mi familia, mis hijos, iban a estar ahí. Y así fue como empecé con la oración con mi hijo. Pues ya después, ya mi hija fuera la que también me acompañaba a la iglesia, porque no querían, como que, ay, no, mamá. Entraron en una etapa complicada. Sí, pues ya eran ya cuando ellos empezaron a ir a acompañarme, tenían entre 16 y 17 años. Okay. Y entonces, pues ya cuando logré que ellos, a través de la oración, llegaran al caminar ahí con el Señor, pues ya todos el Señor empieza a usarnos, juntos ya orábamos con algunos hermanos, y empezamos los tres mientras mi esposo seguía en la Ciudad de México. Cuando realmente ya estábamos así como ya más metidos en las cosas de Dios, Dios empezó a usar grandemente la vida de mi hijo Adrián. En oración él le habían dado ya palabra de que pues Dios lo había levantado para atraer a muchos jóvenes y pues realmente todo estaba como al principio muy así como en nuestro primer amor, ¿no? De ay, mis hijos, mi esposo allá en la Ciudad de México y cosas así. Entonces ya mi esposo pues al regresar allá para Cancún ya juntos estábamos ya ahora sí que todos en un mismo sentir, orando, sirviendo en la iglesia, pero pasa una vez que llega un hermano a la iglesia
a mi casa, perdón, y empieza a comentarme. Le gustaba ir mucho a tomar café y comentar. Estábamos hablando de la palabra de Dios cuando me empieza él a dar una palabra y me empieza a decir que de donde Dios sacó a mis hijos y a mi esposo, él y yo se iban a volver a regresar así. Pero pues yo como que estaba como tenía poco tiempo en el evangelio. Yo decía, todavía no tenía como esa de, ay no, cancelado, te reprendo, Satanás y cosas así, ¿no? Yo decía, ¿cómo? El Señor primero me atrae de ver cómo estaba yo ese caos y cómo otra vez de nuevo me va a llevar. Mi mente no podía aceptar eso. Pero con el paso del tiempo, esa palabra que Dios le mostraba a este hermano se fue cumpliendo. Mis hijos se apartan 4 años y ahí como 4 años se empiezan a apartar de las cosas de Dios, pero yo nunca dejé de orar por ellos. El hermano me comentaba que el Señor le mostraba que él me iba a tener de pie para seguir orando por mi familia y para que ellos volvieran al camino del Señor. Y así fue como empecé a seguir orando porque pasó esa situación. Y entonces, bueno, para que la gente que nos está escuchando entienda, entonces tú, tus hijos, tu esposo estaban bien en el camino del Señor, orando, yendo a la iglesia, estudiando la palabra, y todo en apariencia pues parecía bien, todo estaba bien. Sin embargo, llega un momento de prueba para ustedes como familia. Tus hijos estaban en una etapa difícil, complicada, jóvenes al final, ¿no? Tomando decisiones también que ellos iban a tener que enfrentar. Y ellos se apartan de la iglesia, empiezan a consumir drogas. Sin embargo, volvemos al mismo punto, algo tan importante, la oración de una persona, de una madre, de un padre, de un hermano. La oración para el Señor es importante. Él no hace oídos sordos. Él está ahí presto para escuchar la necesidad de aquel que dice, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, necesito una respuesta, necesito el consuelo, necesito protección para mis hijos, necesito que tú ahí estés peleando mi batalla. El Señor ahí está. Amén. Y en tu caso, ahí estuvo durante esta temporada. Me imagino que fueron momentos difíciles, complicados para ti. Sin embargo, seguramente Dios te estuvo fortaleciendo y ayudando, haciéndote esta mujer guerrera para la oración y también para aconsejar, ¿no? A otras mujeres. Amén, así es. Pues realmente el Señor ya antes de eso me había dado igual a mí una palabra a donde me decía que todo lo que yo iba a atravesar, pero yo no sabía qué venía, ¿no? Para mí sí fue un golpe, porque después de estar así como sirviendo al Señor y estar bien en las cosas de Él, pensé que todo ya estaba como que, muy tranquilo, muy color de rosa, ¿no? Pero sabemos que todos vamos a ser probados un día. Eso nos ayuda a fortalecernos en nuestra fe. Eso nos ayuda a mantenernos y Él nos da la fuerza. Entonces yo empiezo a orar, me metía continuamente con el Señor a orar por ellos, y el Señor de repente me consolaba diciendo, pronto llegarán, pronto. Y ese pronto el Señor, pues sí se hizo a mí se me hizo eterno, y yo siempre oraba y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces yo pues continué sirviendo al Señor, y un día, pues menos esperado, el Señor empieza pues a llamarlos a mis hijos, ¿no? Porque realmente yo me los imaginaba perdidos en la droga. Yo no quería esa vida. Le decía, Señor, por favor, mis hijos. Y realmente el Señor empezó a hacer la obra en cada uno de ellos. Y yo, pues como te decía, yo me apropié de esa palabra de que yo en mi casa y bendecía a mis generaciones, y ahora pues ahora sí que por la gracia de Dios
Él fue alcanzando a mis hijos, regresándolos al camino. Mis hijos están ahora actualmente pues sirviendo, pero sí tuvimos que pasar ese proceso muy fuerte. ¿Cómo fue ese proceso de que se extendió? Quizá para muchos piensan que el proceso puede 1 o 2 días, ¿no? Pero a veces hay procesos que tardan años, no 1 año, 2 años. Hay procesos que duran muchos años y en la espera está pues la victoria, ¿verdad? Cuando nosotros esperamos, sabemos esperar el tiempo de Dios y con la confianza en que el Señor lo hará, pues ahí está nuestra victoria. Para que la gente que nos está escuchando pueda entender un poco más a profundidad cómo fue ese trayecto de tu espera. Y tu esposo se aleja en ese entonces o persistió en la oración contigo. ¿Cómo fue? No, mi esposo también fue cuando se alejó, se alejó un poco de eso. Yo continué sirviendo al Señor, nunca continué sirviendo, aunque yo sentía que pues como que todo se había venido para abajo. Empezó a o sea, yo ya realmente esta batalla como que sola, ¿no? Sola por mis hijos y por mi esposo, pero nunca desistí, siempre los metí en oración, continuaban orando, pero siempre me metí en ayuno, con la palabra, y el Señor me fortalecía. Realmente sí fue muy difícil, pero yo decía siempre, Señor, yo confiaba que Él iba a hacer la obra, confiaba plenamente en Él, y yo decía, si me llego aunque un día a morir, Señor, y mis ojos no lo ven, yo sé que mis hijos van a estar sirviéndote, yo sé que mis hijos van a estar sirviéndote, Señor, aunque mis ojos no lo ven, yo lo creo, no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero yo lo sé, Señor, porque muchas veces nos desesperamos, nos desesperamos porque oramos y a veces no vemos una respuesta. Yo lo veía en mis hijos, oraba y oraba, pero como que hasta veía yo que era lo contrario, hasta peor lo veía. Pero yo creía que el Señor, mientras estaba en silencio, yo sabía que Él estaba obrando. No sé qué manera yo sabía que Él estaba haciendo, pero yo sabía porque muchas veces dejamos de orar cuando no vemos una respuesta, porque queremos las cosas rápidas, pero no sabes que en qué momento el Señor te da una sorpresa. Amén. Y dice, y llega Él en ese momento, porque realmente ¿cuántas veces nos pasa? Ay, no, es que le he compartido a varias mamá, sigue orando por tu hijo, no pares. Ay, no, es que ya ayuné, ya llevo muchos años y realmente no pasa nada. No, aunque no lo veas, tú no sabes en qué momento ellos, tus hijos, tus hijas, pueden ser alcanzadas, puedan ser tocadas por el Señor en ese momento. Y así fue como yo, persistí, hasta ver ahora sí que la gloria del Señor, ver en mi familia, en mis hijos. Fue como a hoy le doy gracias a Dios por eso, y pues animo a todas las mamás que tienen sus hijos. Sé lo que se siente tener a hijos que están en el alcohol, en la droga. Ahora pues, soy sensible, siento esa parte, lo que ellas sienten, y mi ánimo hacia ellas, decirles, nunca dejes de orar por ellos. Amén. Sigue, persiste, aunque no veas, aunque lo veas peor, pero persiste, porque eso a mí me ayudó a fortalecerme, en seguir sirviendo al Señor, en seguir orando, leyendo su palabra, y Él estaba ahí en ese momento, y así fue como realmente mi familia fue uno a uno siendo restaurados. ¿Y cómo era tu relación en ese entonces cuando estaban tus hijos con esta parte de la adicción? ¿Cómo era tu relación con tus hijos? ¿Cómo podías enfrentar esta parte? Pues sí, algo bien importante. Fíjate que yo no sabía cómo actuar con ellos, porque yo le decía, en mi oración yo le decía al Señor, Señor, ya no sé ni cómo tratarlos, si regañarlos, si decirles, castigarlos, hacer esto. Realmente ya no sé, Señor. O decir, ya, o correrlos de mi casa, definitivo, ¿no? Pero fíjate que
el Señor en mi oración me puso que era con amor. En este caso, que yo los tratara con ese amor como el Señor nos ama y espera. Entonces yo empecé a tratarlos como si no rompieran ni un plato, como si fueran lo más bueno mis hijos. Y realmente yo empecé pues no dejaba de orar y tratarlos como si nada pasara, ¿no? Porque pues muchas veces sí llega un momento que te llegas a desesperar, pero el Señor es el que te va poniendo cómo actuar, ¿no? Cómo actuar. ¿Qué estrategia, todo, no? ¿Qué estrategia ocupar. tienes que ocupar? Y yo realmente me acuerdo que mi hija me decía ella, ¿no? Que, ay, mi mamá, ¿cómo es que me trata de esa manera si todo lo que yo hago, porque ella es así? Pero dice que ella en la noche meditaba y lloraba porque se sentía realmente mal de decir que a pesar de que cómo se portaba, yo era diferente. Uh-huh. Y yo de una y otra vez demostrándoles el amor de Cristo hacia ellos, porque pues yo no los podía entender porque yo nunca me metí por decir en eso, ¿no? Pero Dios los entendía y Él me daba las estrategias de cómo saber, de cómo tratarlos, de cómo ayudarlos a que ellos caminaran. Yo tenía que actuar como el Señor quería que yo actuara, porque pues muchas veces los puedes pues, correr o no sé qué pueda uno hacer en tu desesperación. Claro. Pero tenemos que confiar en que el Señor iba a hacer la obra en sus vidas y que sabía yo en qué momento, en cualquier momento ellos iban a tener también ese encuentro con el Señor. ¿Y tu esposo cómo es que tiene el encuentro nuevamente? ¿Cómo es que se acerca al Señor? Pues ya tú sabes que cuando nosotros andamos fuera de la cobertura de Dios, pues todo nos va mal, porque el Señor nos da a escoger si escogieras este camino, si escogieras en este camino, pues en este camino te irás así. Pero cuando Él empieza a mirar que también está, pues reacciona como que está mal o que no es, que todo lo que el mundo ofrece no es bueno y se da cuenta que una y otra vez lo que hace no le va bien, pues Él empieza de nuevo, estuvimos orando por Él empieza a querer volver a servir, a querer volver a estar bien con el Señor y todo, ¿no? Entonces así es como Él empieza a regresar y empieza el Señor a restaurar también esa parte, a renovar esa mentalidad, ¿no? Que realmente a veces que creemos que estamos en el mundo y queremos seguir aferrados en el mundo, ¿no? Pero realmente Él pues empieza, ahora sí que el Señor lo empieza de nuevo a traer a sus pies, a leer otra vez, empezar a tener esa comunión con el Señor, y es como Él empieza también a seguir conmigo continuamente orando y sirviendo al Señor. Entonces vino un proceso de restauración en su matrimonio, en su relación, en su forma de vivir para los dos, ¿no? Así es, amén. Sí, pues el Señor también tuvo que tratar conmigo también en lo personal. Me costó mucho trabajo también perdonarlo. El Señor solamente me hablaba cuando traía yo a memoria todo lo que Él había hecho. Él solo me decía, ámalo y perdónalo. Pero yo no entendía esa parte, hasta que ya el Señor me hizo saber de qué manera, cómo tenía que amarlo, respetarlo. Y fue como Él yo le empecé a pedir con todo mi corazón que yo quería perdonar, porque yo no lo podía perdonar. Para mí fue algo muy fuerte y no lo podía realmente, en mi humanidad no podía perdonarlo. Pero yo le pedí al Señor que Él me ayudara a poderlo perdonar y verlo como Él lo veía. Porque también, aunque uno caiga, también nosotros tenemos que tener misericordia como el Señor lo tiene para nosotros. Quizás no yo caí en algo de eso, pero también he pecado, quizás con mis pensamientos, con la mirada, en otras cosas. Y también le pido al Señor que tenga misericordia de mi vida. Así, de esa manera, el Señor también quiere que tengamos cuando la gente cae, cuando ha caído en alguna adicción o en lo que el Señor lo saca. Y fue como yo
empecé a trabajar eso para poder perdonarlo con todo mi corazón, porque también yo quería ser perdonada por el Señor, porque dice su palabra que si yo no perdono, también mis pecados no son perdonados, ¿no? Y fue como yo pude poder perdonar a mi esposo, lo empecé a mirar con esa gracia, con ese amor que el Señor lo veía. Y perdonar era que ya no volver a recordar esos momentos, ¿no?, que yo traía, sino los momentos buenos que yo he vivido con él. Y es como pude yo perdonarlo, y para la gloria de Dios es que hoy yo lo puedo mirar a mi esposo así con ese amor que el Señor nos mira a todos. Y en mi corazón no hay pues ya nada de estarle reprochando, de estarle diciendo cuando tú me hiciste, porque pues ya no, el Señor ya no tengo en eso en mi corazón. Gracias Dios a limpió Dios. tu corazón, restauró a profundidad todo aquello que estaba entre ustedes. Y quiero hacerte una pregunta, quiero que seas sincera, porque a veces las personas que nos escuchan podrán decir, bueno, para ti fue así, para ti fue fácil, pero ¿realmente es fácil atravesar estos problemas en el matrimonio, en la familia? No fue fácil. Para yo, no, realmente no fue fácil, pero yo solamente en su presencia con el Señor lloraba amargamente. Realmente también luego le decía al Señor, ¿por qué estoy viviendo todo esto? Si yo no, como que yo me sentía la muy buena, ¿no? Decía, pero ¿por qué sentía? O sentía realmente que era yo la única que estaba yo pasando por todo eso. Y pues sí fue muy, muy difícil, pero nada imposible con el Señor. Amén. Porque sí era muy feo estar recordando todos esos momentos que lo que mi esposo me hizo o pasó del adulterio. Era muy feo estar ahí, tener esa desconfianza, estar pensando que si ya llegó tarde, ¿dónde está? ¿Con quién está? Pero realmente aprendí a descansar en el Señor, y cuando yo lo perdoné con todo mi corazón, decidí, eso fue algo muy importante, porque el Señor te da las estrategias y todo, y el Señor te da todo para hacerlo, pero también tenemos que tomar una decisión nosotros. Yo decidí ser feliz y decidí soltar esa parte de esa herida que me causó mucho daño. Decidí hacerlo. Cuando yo tomé esa decisión, pude descansar en el Señor y seguir mi vida normal, como si no hubiera pasado nada. Porque el Señor limpió por completo esa herida, ¿no? Así es, así es. Con su amor, con su misericordia, limpió todo esto que a veces no a veces, siempre nos contamina, ¿no? Y no permite que podamos proseguir, que podamos avanzar en el propósito que Dios quiere, no solo en lo individual, sino como matrimonio y como familia. Y entonces tu esposo se acerca, tus hijos todavía en esa época estaban apartados de Dios, ¿o ya también se habían acercado? Ya también mis hijos ya se habían ido acercando, empezaron a servir en la iglesia. Pues ahora sí que a mi hijo Adrián siempre Dios lo ha usado en la alabanza igual, y él empezó, cuando regresó igual empezó ahí en la alabanza, hasta el día de hoy pues ahí permanece. Es felizmente casado con su esposa, ya tiene 3 hijos, mi hija ya también es casada, tiene 3 hijos, tengo ahora 6 nietos, que para la gloria de Dios mis nietos no conocen nada de lo que es lo que nosotros pasamos, de los ídolos, de todo eso del catolicismo, ¿no? Entonces realmente sí he visto la gloria de Dios, he visto mi familia restaurada, ser ese ejemplo para más familias que están disfuncionales, familias que yo sé que hay muchos que quizás a lo mejor tienen situaciones muy, muy más fuertes que los de nosotros, pero yo sé que hay una esperanza. Amén. Porque si el Señor lo hizo conmigo, en mi familia, yo sé que también a muchas familias que nos están viendo, hay una esperanza para ellos. Amén.
¿Y qué consejo le podrías decir a las esposas y a las madres que nos están escuchando esta mañana, ahí en la casa, en el trabajo, y que están pasando diferentes situaciones con los hijos, tal vez apartados del Señor, tal vez en rebeldía, en drogas, en adicciones o problemas en el matrimonio quizá que están pasando? Pues yo lo que les podría, lo que yo he vivido, lo que a mí el Señor me ha puesto es que, pues realmente primeramente busquen de Él su presencia, oren y nunca dejen de orar por ellos, porque realmente sabemos que la oración tiene poder. Amén. El estar en la presencia del Señor, en su presencia, Él nos restaura, nos sana, nos ayuda a que podamos tener verdaderamente ese poder para poder perdonar. Y yo lo que les aconsejo es que nunca dejen, nunca dejen, pasen lo que pasen, estén pasando, atravesando, por muy fuerte que sea la situación, hay una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y sé que ellas también pueden fortalecerse en esa oración para poder continuar y esperar a que el Señor haga como lo hizo conmigo y mis hijos, haga también la obra en sus familias. Amén, porque Dios siempre tiene un tiempo perfecto. Amén. Hora, no hay, para Él no, nada es imposible. Todo Amén. En el tiempo de Dios va a ser perfecto. Y hoy por hoy, como nos comparte nuestra hermana Mati, para la gloria de Dios, Dios restauró su matrimonio, su esposo, a ella y también a sus hijos, y hoy por hoy están casados, sus hijos. Ella puede ahora testificar que sus generaciones son diferentes y que Dios contesta la oración del justo, del necesitado en el tiempo correcto. Así que Amén. Si tú estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, si tú eres nuevo en Cristo y todavía no ves la respuesta en Dios y todavía ves un caos en tu familia, en tu vida, sigue confiando Amén. en Dios, sigue una milla más. El Señor es quien va delante de ti, quien te abraza, quien te anima para proseguir. Son tiempos difíciles, ahora lo vemos, tiempos difíciles para la juventud, para todos, ¿no? Diferentes hermanos pasando diferentes pruebas, pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él nos ayuda para proseguir esa milla. Recuerda, todas las pruebas, Dios siempre tiene un propósito. Amén. Dios tiene un final que no nosotros podemos verlo con nuestros ojos de humanos, sino un final de gloria que es para testificar que en Cristo todo es posible. Amén. Que todo es por su gracia, por su misericordia. Así que te animamos a que si tú estás pasando diferentes situaciones, abrázate del Señor, sigue confiando en el Señor, sigue orando, sigue clamando ahí en la intimidad, en tus tiempos a solas, sigue llorando. No es malo llorar, no es malo gritar, inclusive, ¿no? En la intimidad con el Señor, abrázate del Señor. El Señor está ahí para animarte, para abrazarte, para consolarte, para decirte: hijo mío, aquí estoy para que tú puedas seguir confiando y proseguir un día más, una hora más en esas temporadas que muchas veces son difíciles, sobre todo como madre, ver a nuestros hijos sufriendo, ¿no? Que tú quieres verlos bien, quieres verlos en los caminos de Dios, ¿no? Y a veces pues la situación, las malas decisiones como jóvenes, el enemigo también, ¿no? Que mete las circunstancias, el pecado, ¿no? Todo esto que nos hace apartarnos como jóvenes del Señor. Pero cuando hay una mamá orando, el Señor contesta. Ya Amén. Me imagino, ¿no? Una respuesta, así como cuando las mamás le decimos a nuestros hijos: recoge esto, recoge eso. Imagínate en oración, si nosotras como mujeres insistiéramos al Señor, el Señor va a contestar tu oración. No te desanimes, el Señor está ahí para contestarte, para abrazarte. Agárrate de la palabra, todas las promesas que están en la palabra, porque yo creo que eso fue clave para ti, ¿verdad?
tomarme de esas promesas, me las hice propias. Yo dije, Señor, yo sé que yo los pude sentir en mi corazón profundamente, que esas promesas un día se iban a cumplir. Amén. Que Él es fiel. Si hay alguien tan fiel, Él es Dios. Que Él no es hombre para mentir, como nosotros que podemos decir una cosa y después otra, pero Él es fiel. Amén. Yo ahora sí que les animo en el amor de Cristo, que nunca dejen de orar, que persistan, que se metan a la presencia del Señor, que es donde el Señor va a darles la fuerza, la sabiduría, Amén. El entendimiento y todo para cómo proseguir a la meta y ver la gloria y ser un día testimonio para más familias, porque hay muchas familias, como dice la palabra, el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, y lo que quiere destruir es lo hermoso, lo que creó el Señor, que es el matrimonio, y siempre va a querer destruir el matrimonio para poder destruir la juventud, a los hijos. Y pues ahora sí que Él es el único que puede ayudarnos y Él es el único que restaura. Amén. No endurezca su corazón para poder perdonar, porque esa es otra parte, que muchas veces endurecemos nuestro corazón con lo que vivimos con nuestros esposos y después ya tomas decisiones a la ligera incorrectas. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro corazón, el Señor vaya quitando esa dureza, esa incredulidad y todo lo que hay en nuestro, ese dolor, Amén. Esa herida, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos vaya sanando, nos vaya quebrantando, porque se van poniendo como esas corazas, esa dureza en nuestro corazón, y esa dureza no permite que nosotros cedamos a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que yo animo a que puedan ser libres en el Señor. Yo sé que el Señor vino a libertar al cautivo, al oprimido, y Él quiere vernos también como hijos de Dios, nos quiere ver libres, nos quiere ver felices. Él se goza cuando nosotros nos gozamos. Amén. Y gracias a Dios que yo hoy por hoy estamos expectantes de lo que Dios va a seguir adelante haciendo en nuestras vidas. Amén. Y bueno, ya por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, todos los miércoles en su casa, ahí en Villas del Mar, ella junto con su esposo, sus hijos, su familia, ya es un ministerio, una célula, el yerno y todos los que se van agregando a este ministerio, que también es una misma familia de la Iglesia Rey de Reyes, ahí en la célula Villas del Mar, están invitados. Mati, por favor, dinos la información. Pues sí, para la gloria de Dios tenemos ahí una célula que se abrió en la pandemia. El Señor ha ido restaurando familias, matrimonios, nos ha tocado ver cómo el Señor ha estado restaurando matrimonios, familias, y los invitamos. Ahí estamos en Villas del Mar 3. Les damos ahora sí que nuestro número, apúntenlo para que les demos bien la información, y el día que ustedes gusten o están cerca de ahí, los esperamos con todo nuestro corazón. Ahí en Villas del Mar 3. Si gustan anotar el número para que les demos más la ubicación toda la sobre información. Todo. Pero son los días miércoles Villas del Mar 3 a las 8 de la noche. Y cuando escribas al WhatsApp de Mati, ahí te van a mandar la ubicación por si quisieras ir y seguir aprendiendo de la palabra. Amén. Bueno, mi número es 9982 33 62 16. Otra vez, 9982 33 62 16. Mati Caballero, ahí la puedes agregar para que ella te mande la ubicación. Recuerda que Dios está a la puerta y Dios quiere que te acerques. Si hoy fuiste sensible a lo que Dios está hablando, Dios te está hablando y quieres conocer más de Dios, más de su palabra, quieres ser libre, acércate a una iglesia, ya sea nosotros invitamos a esta célula, a la Iglesia Rey de Reyes,
pero todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Acércate a Cristo, acércate a Dios, ahí donde estás en la intimidad en tu casa. Tú puedes hablar con Dios a solas, Él está ahí para escucharte, para hacerte libre de todo pecado, toda condenación. Solo tienes que decir, heme aquí, Señor, y Él estará ahí. Vamos a terminar orando por aquellos que nos están escuchando. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por nuestras vidas. Señor, ayuda a todos aquellos que nos están viendo en las transmisiones o los que nos van a ver en las redes sociales, Señor. Te pedimos que tú también sigas obrando de una manera sobrenatural en sus vidas, que pongas el hacer como el querer en sus corazones, en su mente, Señor. Y aún los que no te conocen, te conozcan, Señor, como nosotros un día te conocimos, Señor, porque tú eres real y tú existes, Señor. No estás lejos, tú quieres estar en nuestros corazones, ayudarnos. Señor, bendice a todos los que están viendo esta transmisión y los que aún no la van a ver más adelante, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, Señor, como tú lo has hecho cada día conmigo, Señor. En mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, mi esposo, Señor, mis nietos, Padre. Te pido por todas esas familias, Señor, que están atravesando situaciones. Dales una esperanza, Señor. Dales esa fe, esa confianza de que hay alguien y ese eres tú, Señor. En Cristo Jesús todo podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias por este momento, gracias por lo que hiciste, por lo que vas a hacer, porque Sí, yo sé, Señor, que hay muchas familias que tú vas a tocar sus Sí, corazones, Señor, en el nombre de que les vas a dar una esperanza, porque solo tú sabes el dolor de aquellas familias que están pasando con sus hijos, que viven en la droga, en el alcohol, perdidos, Sí, Señor. que ellos puedan tener esa esperanza, que en ti, Señor, pueden solamente encontrarlo. Gracias te damos por todos ellos, por cada uno donde Sí, se Señor, encuentre, gracias. por cada familia. Bendícela, restáuralas, sánalas, libértalas, Señor. Te damos a ti la gloria porque solo tú puedes hacerlo Sí, Señor. a través de tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz por todos nosotros, Gracias, Señor. que todo lo llevó en la cruz, Señor, para que nosotros fuéramos libres de Gracias. todas esas cadenas de maldiciones generacionales, Gracias. de enfermedades, de yugo, de esclavitud, Sí, del Señor. pecado, Señor, del alcohol, de la droga, de la prostitución, Señor. Sí, Señor. Yo sé que eres el único papá que nos puede sacar Sí, y bendigo a todas esas familias Sí, Señor. que van a poder salir también, Señor. Anímalas, Señor. Dales fortaleza, dales fe, esperanza, Señor. Que no pierdan esa fe y esa esperanza en que va a haber restauración en sus hogares, en sus familias, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.